Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este domingo 20 de febrero, séptimo domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la lectura de este día domingo, en la primera lectura, leemos el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 2, 7 al 9, 12 al 13 y 22 al 23. En aquellos días Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas bajo el desierto de Sif, en persecución de David, y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. En esta lectura del primer libro de Samuel vemos esa confrontación que hay entre el rey Saúl, el primer rey que ha tenido Israel, y el rey David, que será finalmente quien lo suceda. Vemos esa enemistad profunda que tiene Saúl hacia David. Y eso se ha producido después de que David ha matado a Goliat, ha vencido a Goliat, después de que David se ha convertido efectivamente en el mejor hombre en el ejército de Israel, y el pueblo lo reconoce. Y sin embargo, disminuyen a Saúl. Y Saúl ha comenzado a tener esa envidia profunda hacia David. Y por eso nos cuenta el primer libro de Samuel que Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas en persecución de David. ¿Por qué? Porque lo considera su enemigo. Primera consideración entonces que podemos hacer. Fíjate, cuando nosotros nos dejamos llevar, ¿no?, por esos pensamientos de este es mi enemigo, este me hace mal, este está en contra mía, y a veces perdemos tanto la objetividad de poder darnos cuenta de verdad si es que esta persona de verdad es una enemiga para mí. Siempre hay que darnos cuenta que a veces tenemos una perspectiva tan corta, tan pequeña, tan ínfima sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, sobre el comportamiento de los demás. Esos juicios acelerados que pretendemos hacer y que tenemos que saber controlar y controlar muy bien. David, junto a Abisai, fueron en la noche al campamento
y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Nos especifica el primer libro de Samuel que Dios había infundido un profundo sueño. ¿Qué es lo que logra ver Abisai, aquel que hace de mano derecha de David? Cómo Dios ha puesto en las manos de David a Abisai a Saúl para matarlo. Para matarlo, lo único que se le ocurre es, esta es la voluntad del Señor. Pero David se niega. ¿Y se niega por qué? Porque aunque Saúl lo está persiguiendo, aunque Saúl no tiene un motivo para dudar de la lealtad de David, aunque Saúl está completamente equivocado y lleno de odio, sigue siendo el ungido del Señor. Y eso, David lo va a respetar. Nadie puede levantar la mano contra el ungido del Señor y quedar sin pecado. Esta es la clave de aquello que interpreta David. Oye, qué bonito cuando nosotros le pedimos al Señor que nos abra los ojos, que nos dé un pensamiento mucho más profundo de aquella idea inicial que podemos llegar a tener, que nos permita ver con mayor luz. Qué bonito es cuando tenemos en nuestro corazón ese respeto profundo por las cosas de Dios, por las cosas sagradas. David tiene esto en su corazón, tiene el respeto por el ungido del Señor. Nosotros nos podemos encontrar, por ejemplo, dentro de la iglesia, con algún sacerdote con el que no estamos de acuerdo o incluso más. Nos podemos encontrar con un sacerdote que haya hecho cosas malas, objetivamente malas. Nos podemos encontrar con un obispo con el que no estamos de acuerdo. Nos podemos encontrar con un papa que no me agrada, que no me gusta, que no sé qué, que no sé cuánto. Muy bien, pero yo tengo que poner de lado esos pensamientos para ver al ungido del Señor. No se trata de ningún modo de decir, entonces están en otra altura, no. No se trata de que un papa, un obispo, un sacerdote no tengan que dar cara a un juicio, no tengan que ser acusados si es que han cometido un delito. No se trata para nada de eso. Se trata de aquel respeto profundo que tiene que sentir cada católico por los ungidos del Señor. Pero cuando tú llevas este pensamiento todavía a mayor profundidad, ¿acaso solo los sacerdotes, solo los obispos, solo el Papa son los ungidos del Señor? ¿Acaso cada bautizado no ha sido ungido? Y claro, nosotros tenemos comúnmente todos los bautizados esa condición de ungidos, es decir, de sacerdotes, de profetas y de reyes. Y entonces eso me tiene que llevar efectivamente a darme cuenta del gran respeto que tengo que tener por los otros. Sobre todo viviendo en un país donde la gran mayoría son católicos, donde la gran mayoría se han bautizado. Alrededor mío, ¿qué es lo que voy a encontrar? Ungidos del Señor. Bueno, pensar, si yo los trato en vista del respeto que merece esa unción, en vista del respeto que merece esa unción. David se aleja y comienza a gritar, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor dará a cada uno según su justicia. Esta es la norma que marca el corazón de David. Yo voy a recibir de la justicia de Dios, no de la justicia de los hombres. La justicia de los hombres no me importa mucho, pero es la justicia de Dios la que yo anhelo, la que yo espero. Y entonces qué bonito darnos cuenta de que efectivamente nuestro corazón no está anhelante de otra cosa, sino de esa justicia de Dios. Ahí
tengo puesta yo mi esperanza. En la segunda lectura, continuamos leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y leemos el capítulo 15, versículos 45 al 49. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Hay que saber entender muy bien de qué está hablando San Pablo. Para entenderlo, hay que decir en primer lugar que cuando hablamos del nuevo Adán o del último Adán, estamos hablando de Jesucristo. Cuando a Jesucristo se le atribuye este título de el nuevo Adán o del último Adán, así como a María le atribuimos ese título precioso de la nueva Eva, lo que estamos diciendo es que la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa obra de Mesías, de la cual hemos conocido a lo largo de esta semana, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías, el Salvador. Esa obra de Mesías, esa obra de brindar la salvación, consiste justamente en recrear todas las cosas, en hacer nuevas todas las cosas, crear a un hombre nuevo, ya no a imagen del primer Adán, el pecador, sino a imagen de Jesucristo, el siervo de Yahvé, el siervo de Dios, el Cordero de Dios. Una nueva creación en Cristo. De eso se está hablando. Dice la Escritura que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida y el último Adán es espíritu. Es decir, nosotros no podemos pretender que se cambie la naturaleza humana en la nueva creación. No, la naturaleza humana sigue siendo la naturaleza humana. No pasamos a convertirnos en otra cosa. Esto es importante de entender porque muchas personas tienen la idea de que la vida eterna consiste en que nosotros nos vamos a convertir en una especie de ángeles. No seremos ángeles, no nos van a salir alitas, no pasaremos volando entre nube y nube, en eso no consiste la vida eterna, porque la vida eterna consiste en tener una humanidad, ser hombres, mujeres, tener una naturaleza humana, pero una naturaleza humana que ha sido recreada a la imagen de Cristo. ¿Y eso qué significa? Significa divinizada, glorificada. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Esta es la base de la recreación. La recreación se realiza en base a mi naturaleza humana. Y esa va a ser potenciada, elevada. ¿Qué es la gracia sobrenatural? La gracia sobrenatural no es algo que va en contra de la naturaleza, sino que eleva mi misma naturaleza humana. Cuando una persona espera por la gracia de Dios a realizar cosas que no le pertenecen a la naturaleza humana, no, se equivoca. Ese no será el camino de la gracia. ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Eso se llama milagro. Es decir, aquello que va más allá del posible natural. La gracia, en cambio, lo que hace es elevar lo natural a una nueva dimensión. El primer hombre hecho de tierra es terreno y el segundo viene del cielo.
Esto es lo que nos ha ofrecido el Señor. No pertenecer a la tierra, no quedarnos anclados en la tierra, sino ser elevados, elevados a una nueva vida. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de cuál es el llamamiento que nos da el Señor, ese llamado profundo que nos da el Señor, tenemos que ver que se trata justamente de que alcancemos una altura que no podemos tener sin su gracia. Pero además, es el deseo profundo de nuestro corazón de siempre querer vivir a la altura de Dios. Vivir a la altura de Dios. Y eso siempre nos lleva a querernos elevar más y más. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Y como es el hombre celestial, así serán los celestiales. ¿Qué está diciendo? Bueno, nosotros hemos recibido el pecado original y hemos recibido esta naturaleza porque es la naturaleza de Adán. Y a imagen de él hemos seguido siendo creados. Pero en el bautismo somos recreados a la imagen de Cristo. Y entonces, ¿en qué nos hemos convertido ya? No solo en qué nos convertiremos, nos hemos convertido en hijos de Dios, es decir, en seres celestiales. Y así tenemos que vivir a esa altura. Por eso, al final de esta lectura, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Algo muy sencillo. El camino que tú y yo tenemos que seguir es el camino de la imitación de Cristo. Cristo es nuestro Maestro, Cristo es nuestro modelo, Cristo es aquel a quien queremos seguir. Yo quiero ser imagen de Cristo y todavía más. ¿Por qué? Porque quiero estar en permanente y total comunión con Él. Por tanto, quiero ser no solo otro Cristo, sino el mismo Cristo en la tierra. En el Evangelio, continuamos, como estamos haciendo estos domingos, con la lectura del Evangelio de San Lucas. Y leemos el capítulo 6, versículos 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada, rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ya a la luz del Evangelio vamos a poder entender todas las lecturas que hemos hecho este domingo. Fíjate bien, ¿qué se nos ha mostrado en primer lugar? Esa acción extraordinaria de David de tener a su enemigo a sus pies y decidir no matarlo. No, yo no voy a hacer esta acción.
Pero el Señor te lo ha puesto. No, me lo ha puesto delante, no para que yo viva la crueldad, la maldad, el odio, el egoísmo, sino para que viva a la altura a la cual Él me ha llamado. En la segunda lectura hemos leído justamente cómo nosotros somos hechos a imagen de ese ser celestial de Cristo y estamos llamados a vivir a esa altura. Y en el Evangelio, que eso es lo que vamos a ver, cómo en la doctrina que nos está presentando Jesucristo nos invita justamente a eso, a vivir a la altura de los hijos de Dios. ¿Y cómo viven los hijos de Dios? En perfecta libertad. No con el afán de hacer lo que hace todo el mundo, no con el afán de quedarnos simplemente, bueno, pero es que todo el mundo hace así. No, yo no quiero vivir como todo el mundo. Y el Señor utiliza varias veces la misma palabra para fijar cuál es nuestra vara. La vara que nos quiere poner. La vara de lo normal, de lo cotidiano. No, la vara de lo extraordinario. Esta es tu vara. El mundo por acá abajo. Y tú en cambio acá, arriba, en lo extraordinario. Si ustedes hacen lo que hace todo el mundo, entonces están en el mundo ordinario. Pero, ¿qué es lo que quiere el Señor para nosotros? Lo extraordinario. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Muchas veces vienen personas a preguntarme, padre, es que hay una persona que me ha hecho brujería, que me ha hecho mal, que me ha hecho no sé cuánto, que me ha hecho... Empieza rezando por esa persona. Empieza pidiendo por esa persona. Empieza respondiendo con amor hacia el mal. ¿Cómo se llama eso? Eso es extraordinario. No, mira hermano, en primer lugar eso se llama libertad. Lo que acabamos de leer que nos dice nuestro Señor Jesucristo lo podemos resumir en lo siguiente. Nuestro Señor nos invita a vivir en libertad, verdadera y profunda libertad. No la falsa libertad, sino la verdadera, la profunda. ¿Cuál es la profunda y verdadera libertad? Aquel que decide no responder a los demás a su mismo nivel. Pero esta persona vino y me hizo mal, tú hazle bien. Pero esta persona me odia, tú ámalo. Pero esta persona me maldijo, tú bendícelo. Si tú decides responder al mal con mal, al odio con odio, al insulto con insulto, al golpe con golpe, significa, en primer lugar, que no eres en nada diferente al otro. Aquí las personas tienden a justificarse diciendo, pero él fue primero, el otro fue el primero. Y si una persona me pega, ¿yo estoy justificado a golpearlo porque él me pegó primero? No. Estoy justificado si delante de los hombres y he respondido a un ataque y muy bien. Pero cuidado, porque he terminado realizando la misma acción. Piensa, por ejemplo, en una esposa que diga, no, como mi esposo me puso los cachos, yo también le pongo los cachos. Al final, terminaron los dos haciendo la misma acción. No, pero él fue primero, entonces yo estoy justificado. No, no, no estás justificado. De hecho, en primer lugar, lo que nos damos cuenta es que es la misma acción. El orden de los factores no altera el producto, no importa quién fue primero, al final el producto sigue siendo exactamente el mismo. El odio, la fornicación, el adulterio, lo que sea. En segundo lugar, nos damos cuenta que si nosotros vivimos de acuerdo a lo que los otros hacen, entonces vivimos como esclavos de los demás, como esclavos de los demás. Y date cuenta qué pena, qué profunda pena da eso, ser esclavo del otro. No, es que el otro dijo, el otro... Muy bien,
Muy bien, lo que quieras. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Qué sucede? Sucede que yo soy esclavo del otro. El otro hizo y por eso yo respondí. Bueno, entonces resulta que tú no tienes libertad respecto al otro. Que tu acción siempre depende de lo que haga el otro. Es como esa persona que dice, no, yo perdono, pero si me piden perdón. No, mira, entonces, toma, aquí están unas par de esposas. Póntelas, amárrate, porque has decidido vivir no en la libertad de los hijos de Dios, sino en la esclavitud. El que te golpee una mejilla, preséntale la otra. El que te quite el manto, déjalo llevarse también tu túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. ¿Cómo podemos resumir humanamente lo que acaba de decir Jesús? Muy sencillo, podemos decir que el Señor nos ha mandado a ser, de acuerdo a la lógica humana, unos perfectos y totales idiotas. Unos tontos. ¿Sí? Así es. Ese es el camino de Jesús. El camino que a la luz del mundo, a los ojos del mundo, según la lógica del mundo, es una tontería. Pero mira a Jesús en la cruz. Contempla al Señor en la cruz. ¿Qué puede ver el mundo en la cruz? Al derrotado, al tonto, al que lo agarraron y lo aniquilaron. Eso puede ver el mundo. Pero resulta que es mucho más, muchísimo más, porque nosotros hemos recibido más. ¿Cuál es la altura a la que nos llama el Señor? Traten a los demás como quieren que los traten ustedes. Si ustedes solo aman a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Eso también hacen los pecadores. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo. Perdón. Lo mismo hacen los pecadores. Si ustedes prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores hacen eso. Ustedes amen, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo esperar la recompensa en este mundo? Porque así tendrás un gran premio. Serás hijo del Altísimo. Serás comparado con Dios. Porque Dios no hace el bien solo a unos, Dios hace el bien a todos. Dios hace el bien a los buenos y a los malos. Por tanto, esta es tu vara. Tu vara es ser como Dios. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¡Qué tremendo! Sean perfectos como su Padre es perfecto. Actúen a la altura de Dios. Este es el llamado. Esto es lo que nos pide el Señor. No juzguen, no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les hará. Recibirán, tranquilos, no en esta vida, recibirán el premio de Dios. Tú quieres el premio del mundo. Tú quieres que la gente te trate bien, que el mundo te trate bien, que haya justicia, que... Muy bien, yo no espero del mundo, yo espero de Dios, espero la vida eterna, yo quiero la recompensa de Dios. Pídele al Señor hoy, en tu oración profunda, Señor, que mi corazón renuncie a las recompensas que me puede ofrecer este mundo. Yo solo quiero las recompensas que tú me puedes dar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz domingo.